Bienvenidos, buscadores incansables de la verdad, a este nuevo y revelador episodio de Bienvenidos a la Realidad. Soy Daniel y es un honor acompañarlos en este viaje hacia el entendimiento de lo que realmente es nuestro universo. Hoy vamos a desmantelar la concepción común de la realidad, esa que nos han enseñado desde pequeños, y vamos a adentrarnos en una premisa que puede cambiar su perspectiva de todo. Y yo soy Alex, listo para desgranar cada capa de esta cebolla de la realidad. Dani, hoy comenzamos una serie profunda, basándonos en uno de nuestros videos fundacionales. Es un tema que suena a ciencia ficción, pero que, una vez que uno empieza a conectar los puntos, se siente extrañamente familiar, casi como un eco de algo que ya sabíamos. ¿Qué vamos a explorar en este primer capítulo? Alex, en este primer capítulo vamos a la base de todo. Vamos a hablar de la premisa fundamental de que todo lo que existe es energía, frecuencia y vibración. Y más allá de eso, vamos a adentrarnos en la idea de que nuestro universo, tal como lo conocemos, podría ser una Matrix holográfica, una simulación de proporciones cósmicas mucho más elaborada y compleja de lo que la ciencia convencional nos ha permitido imaginar hasta ahora. Esto no es solo una teoría, es una conclusión a la que muchos científicos de vanguardia están llegando. Eso suena directamente a una película de ciencia ficción, Dani. ¿Cómo podemos entender que el universo es un holograma? ¿Significa que nada es real? ¿Que todo es una ilusión? Precisamente por eso el nombre del podcast, Bienvenidos a la Realidad, porque la realidad que percibimos con nuestros 5 sentidos es solo una pequeña parte, una proyección de algo mucho más grande, mucho más fundamental. Imagina un holograma. Es una imagen tridimensional creada a partir de información bidimensional. Es una ilusión perfecta, tan real que puedes intentar tocarla. Así, nuestro universo podría ser una vasta proyección de información codificada. Piénsalo bien. Lo que llamamos materia, lo que creemos que es sólido, es casi en su totalidad espacio vacío. Si miras un átomo bajo un microscopio lo suficientemente potente, verías que son pequeños sistemas solares, como electrones girando a velocidades increíbles alrededor de un núcleo. Y esos electrones no son partículas sólidas, sino que se comportan como ondas de energía hasta que los observamos. Es la famosa dualidad onda-partícula de la física cuántica. Entonces, en la mesa que tengo aquí, mi propio cuerpo, el micrófono, es todo energía vibrando a cierta frecuencia. Es una danza de ondas, no de partículas sólidas. Exacto. Cada partícula, cada átomo, cada estrella, cada galaxia, cada pensamiento, cada emoción, cada idea, no son más que patrones vibracionales, frecuencias específicas. Desde la materia que consideramos sólida hasta las ondas de radio, las señales de Wi-Fi, la luz, el sonido, todo vibra a una determinada frecuencia. No hay nada estático en el universo. Todo está en constante movimiento, en constante vibración. Y lo que es más fascinante y crucial para nuestra discusión, si alteras esa frecuencia, alteras la materia o la percepción de la misma. Es la base de la resonancia, de cómo dos objetos pueden influenciarse mutuamente si vibran a frecuencias compatibles. Esto es lo que nos permite comprender que el universo es un gran campo de energía y que lo que experimentamos es la forma en que nuestra conciencia interactúa con ese campo. O sea, lo que vemos y tocamos no es tan sólido como creemos, es una especie de ilusión elaborada, un software hiperrealista, como en el caso de un videojuego. Es una ilusión en el sentido de que no es la totalidad de lo que existe. Nuestros sentidos están afinados para percibir un rango muy limitado de frecuencias. Es como un dial de radio. Solo escuchas la emisora en la que estás sintonizado en ese momento. Hay muchísimas otras emisoras, otras realidades, vibrando a frecuencias diferentes, coexistiendo en el mismo espacio, pero no las percibimos porque no estamos sintonizados hacia ellas. La Matrix, en este contexto, es la frecuencia principal en la que nos tienen sintonizados. Es una especie de programa o conjunto de frecuencias dominantes que nos hace percibir el mundo de una manera particular, limitando nuestro verdadero potencial, nuestra conciencia y nuestra comprensión de la vastedad de lo que es posible. Esta Matrix nos mantiene girando en un bucle predecible. Esto es un poco abrumador, Dani. Si estamos en una simulación, ¿quién la creó? ¿Y con qué propósito? Ahí entramos en el meollo del asunto. La teoría sostiene que en un nivel fundamental somos seres co-creadores. Es decir,
Nuestra conciencia, nuestros pensamientos y emociones no son meros subproductos químicos del cerebro, sino que son energía vibracional que interactúa y moldea esta realidad holográfica. Somos, en esencia, programadores o arquitectos dentro de la simulación. Nuestro libre albedrío es fundamental, es nuestra herramienta más poderosa, pero hay un programa principal, una especie de velo que se ha tejido a lo largo de eones para mantenernos en un estado de baja vibración, de desconexión con nuestra fuente y de limitada percepción, impidiéndonos recordar nuestro poder innato y nuestra verdadera naturaleza multidimensional. Es un velo, ¿y cómo nos lo imponen? ¿De qué manera manipulan esas frecuencias para mantenernos conectados a esa parte de la Matrix y no a otras? A esa realidad limitada que nos hace sentir pequeños e impotentes. Alex, aquí es donde la agenda oculta se hace evidente y se conecta directamente con nuestro lema. La democracia es un mito. Ellos, y cuando decimos ellos, nos referimos a las élites de poder, las fuerzas que controlan la narrativa global, las corporaciones, los gobiernos detrás de bambalinas, lo hacen de diversas maneras, todas orientadas a manipular nuestras frecuencias y mantenernos en ese estado de baja vibración. Piensa en los medios de comunicación masiva, por ejemplo. La constante infusión de miedo, división, caos, sensacionalismo, alarma social es una forma muy efectiva de mantenernos en una baja vibración. El miedo es una frecuencia muy densa y controladora que nos paraliza, nos ciega y no permite pensar con claridad, lo que nos hace más susceptibles a la manipulación. La información negativa constante, las noticias catastróficas, las series violentas, el drama constante en las redes sociales, todo eso nos baja la energía, nos deja en un estado de alerta constante, de ansiedad y vulnerabilidad. Exacto, pero no solo la información, también lo hacen a través de la alimentación. Los alimentos procesados, carentes de energía vital, llenos de químicos, aditivos, colorantes, conservantes, pesticidas, azúcares refinados, grasas trans, todo esto altera nuestra bioquímica y por ende nuestra frecuencia vibracional. Nos hacen más susceptibles al control, nos vuelven lentos, nos quitan energía vital. Piensa en la comida rápida, en los productos que apenas tienen nutrientes, pero nos generan adicción y nos enferman. Todo eso es una estrategia para mantenernos desconectados de nuestra verdadera esencia vibracional y de la vitalidad que nos conecta con frecuencias más altas. Y no olvidemos el sonido, las frecuencias inaudibles conscientemente, pero que nos afectan a nivel celular. Precisamente, la contaminación electromagnética omnipresente, las ondas de radio y Wi-Fi constantes, la frecuencia de las redes 5G, los dispositivos inteligentes que nos rodean por todas partes, todo esto suma para bombardear y a veces distorsionar nuestro campo energético y mantenernos en un rango vibratorio que nos impide ver más allá del velo, que nos aturde, que nos impide acceder a nuestros niveles superiores de conciencia y percepción. Es una estrategia multifacética, un control silencioso pero constante para manipular nuestra energía y, por lo tanto, nuestra experiencia de la realidad. Es decir, si nuestra vibración es baja, nuestra conciencia está opacada y somos más fáciles de controlar. Nos mantienen en una especie de niebla mental o en un estado de sueño del que no podemos despertar. Ni más ni menos. Este velo no es algo físico que puedas tocar, sino una limitación en nuestra percepción, una especie de cortina energética que nos impide recordar quiénes realmente somos, el verdadero poder que tenemos para moldear nuestra realidad y nuestra conexión con la fuente. Nos hace sentir pequeños, impotentes, separados de los demás y de la divinidad. Nos hace creer que somos solo una estadística, un número en un sistema. Y el despertar entonces es simplemente empezar a ver más allá de ese velo. Es elevar nuestra frecuencia. El despertar es precisamente eso, un cambio de frecuencia radical. Es sintonizar otra emisora, otra capa de la realidad, una que ha estado ahí todo el tiempo pero que no podíamos percibir. Cuando elevamos nuestra conciencia, empezamos a ver los hilos de la Matrix, a entender cómo opera la manipulación y, lo más importante, a recordar que somos seres soberanos, seres de luz y co-creadores conscientes de nuestra experiencia. La conciencia es la llave maestra, el primer paso para salir del bucle. Es como encender una luz en una habitación oscura y ver todo lo que antes no estaba visible. Es un proceso individual, pero con un impacto colectivo. Fascinante, Dani. Este primer capítulo nos ha dado una perspectiva completamente diferente de lo que consideramos realidad. Hemos hablado de la Matrix holográfica,
de la energía y las frecuencias, y de cómo somos manipulados para mantenernos en un estado de sueño. Así es, Alex. Pero no nos quedamos solo en la teoría y en la identificación del problema. En nuestro próximo capítulo vamos a llevar esto un paso más allá y ver cómo cada uno de nosotros es una pieza fundamental en este entramado. Veremos cómo tú, el ser humano, eres un generador y receptor de esta energía poderosa. Cómo tu propio cuerpo es un sistema energético perfecto, una antena sofisticada. Prepárense para descubrir su propio poder inherente. Eso suena muy prometedor. Hay esperanza en todo esto. Los esperamos en el próximo episodio de Bienvenidos a la Realidad para seguir desvelando los misterios de nuestra existencia y nuestro verdadero potencial. No se lo pierdan. Hay un velo en mis ojos, no me deja ver. La pantalla me miente, distorsiona el ayer. Me dicen que soy solo un número más en un sistema que no me da la paz. Siento la frecuencia, algo no está bien. Un vacío en el alma, una extraña sed. Mi intuición me grita, ¿es esto de verdad? ¿O es solo un programa, otra realidad? La Matrix que nos ciega, nos quiere controlar. Con miedo y con dudas, nos quiere atrapar. Pero siento una chispa, un pulso en mi interior que rompe el silencio, que enciende mi valor. Despierta la antena que llevas en ti. Tu corazón es el motor, tu ADN es la raíz. Somos energía pura, somos vibración. La verdad es la clave, la liberación. Rompe el código ahora, sal de la ilusión. Tú eres el creador de tu propia canción. Comida sin vida, noticias sin verdad, el ruido que nos aturde, la gran oscuridad. Nos quieren bien dormidos sin poder pensar, creyendo que es normal lo que nos hace mal. Más mi glándula pineal empieza a vibrar. Recuerdo mi origen, mi lugar. El universo es perfecto, hay un orden mayor, más allá de los muros, del control y del dolor. La Matrix que nos ciega, nos quiere controlar. Con miedo y con dudas, nos quiere atrapar. Pero siento una chispa, un pulso en mi interior que rompe el silencio, que enciende mi valor. Despierta la antena que llevas en ti. Tu corazón es el motor, tu ADN es la raíz. Somos energía pura, somos vibración. La verdad es la clave, la liberación. Rompe el código ahora, sal de la ilusión. Tú eres el creador de tu propia canción. No creas todo lo que ves, verifica la señal. El miedo no es real, es solo un disfraz. Siente el amor, la frecuencia más alta, sin igual. Tu soberanía es tu escudo, tu poder vital. No hay guerra externa, es la luz en tu interior que despierta a los otros con su propio fulgor. Juntos somos la ola que rompe el gran velo, con la conciencia en alto mirando al cielo. Despierta la antena que llevas en ti. Tu corazón es el motor, tu ADN es la raíz. Somos energía pura, somos vibración. La verdad es la clave, la liberación. Rompe el código ahora, sal de la ilusión. Tú eres el creador de tu propia canción. Sí, tu propia canción.